Le agradezco a Ricardo Delgado, economista, presidente de Analítica, que nos estaba escuchando y esperando, porque vamos a hablar del dólar en la Argentina y de cómo sigue la recaudación del gobierno, bueno, una vez concluida la liquidación del campo. Ricardo, Hernán Funes, Sergio Bernstein, Vero Maslupi y todo el equipo, estamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por atendernos y esperarnos. ¿El campo liquidó todo, junio y julio? El campo prácticamente ya liquidó Mm. todo Sí. y ¿Y ahora ahora? queda, bueno, ¿Y ahora? ahora empieza lo que sucede en la segunda mitad del año, todos los años en la Argentina, que es que los dólares se vuelven cada vez más escasos, la oferta empieza a mermar y hay varias fuentes de demanda todavía muy abiertas. Una, las propias vacaciones de invierno que comienzan hoy, van a ser una de las fuentes principales, el turismo, quiero decir, vinculado a viajes, sobre todo al exterior, que va a impactar fuertemente. Hoy ya es un problema macroeconómico, ¿no? El tema del déficit turístico en la Argentina, la dolarización de los particulares, la posibilidad de comprar dólares desde las aplicaciones bancarias, por ejemplo, sin mayores restricciones, es otra de los elementos y por supuesto el componente principal, el pago de importaciones, que todavía siguen en niveles elevados y en consecuencia, bueno, va a haber presión seguramente en esta segunda mitad del Sí. año sobre el mercado de cambio. Ahora, Ricardo, ¿y tiene el gobierno el respaldo o los dólares para sostener el tipo de cambio? ¿A dónde está la plata del Fondo Monetario? ¿A dónde están los dólares del blanqueo? Bueno, los dólares de blanqueo yo te diría que ya quedan realmente muy pocos dentro del sistema, digamos. Los dólares, vos sabés que se blanquearon, digamos, digamos, desde el punto de vista del efectivo, más de 20.000 millones, aproximadamente 21.500 millones de dólares que ingresaron a los bancos y quedaron como depósitos, que bueno, fueron prestados y demás, hoy quedan realmente muy pocos. El gobierno intentó digamos, dolarizar por la vía de sacar los dólares del colchón. Ese es un mecanismo que no está funcionando demasiado bien y que es un problema porque le genera al gobierno y a la macro argentina la imposibilidad de generar el combustible necesario para seguir sosteniendo la actividad económica. Y el acuerdo con el fondo fue importante, ingresaron 12.000 millones por el fondo, alrededor de 3.000 por el Banco Mundial y otros organismos, pero hoy las reservas están prácticamente en el mismo nivel que en el momento de ese acuerdo, o sea, están en torno a los 40.000 millones de dólares. Eh, Son reservas que para una actividad económica normal no son suficientes. El gobierno va a tener que encontrar mecanismos de moderación de la demanda por un lado o de generar obviamente más oferta por vías financieras, que era parte del intento que hizo, por ejemplo, con la emisión de ese famoso título Bonte, que era un título que se compraba en dólares, pero que es un título en pesos, justamente para, como mínimo, llegar a las elecciones de octubre sin mayores turbulencias. Se entiende. Sergio Bernstein te escucha, Ricardo Delgado. ¿Qué haces, Ricardo? Buen día, un gusto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Ricardo, ¿hay riesgo de que esto presione a los precios? Digamos que el esfuerzo de desinflación que está haciendo el gobierno y la sociedad argentina, bueno, pueda amesetarse o incluso revertirse. Yo te diría, Sergio, que las turbulencias de las últimas semanas todavía no se están reflejando de manera significativa sobre el proceso de formación de precios de la economía, ¿no? Todos sabemos que si el dólar se mueve y se mueve de manera poco predecible, el impacto va a llegar. Por eso yo creo que el gobierno, por suerte todavía esto no está sucediendo, la inflación que nosotros estamos proyectando para julio es unas décimas por encima apenas de la de junio. Estamos hablando del 1,8, 1,9%, 1,6 cerró junio, con lo cual, digamos, el proceso no se está dando. Ahora, yo creo que en esta segunda mitad del año, e insisto, previo a las elecciones, el gobierno tiene que dar cierta predecibilidad o predictibilidad al tipo de cambio, evitar volatilidades demasiado intensas, justamente para que la inflación, que es, yo te diría, el activo principal que tiene el gobierno para mostrar desde el punto de vista económico de cara a las elecciones, no se empiece a perder, ¿no? Y que el gobierno finalmente llegue, como es su objetivo, con un uno adelante en octubre en materia de tasa de Sí, inflación. ¿y el día después de las elecciones, Ricardo?
Bueno, el día después de las elecciones, yo te diría 2026, con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, de Senadores y en las legislaturas provinciales, me parece que se abre otro partido, empieza la segunda parte de la gestión, que va a ser una parte más compleja, definitivamente, bastante más compleja en términos de resolver o del intento de empezar a resolver los problemas estructurales de la Argentina. O sea, acabada la etapa, o acabada, por lo menos, digamos, encauzada la etapa de la estabilización macroeconómica, del ordenamiento de las cuentas públicas, de la baja de la inflación, bueno, tiene que seguir la etapa de cómo resolves las cuestiones Sí. tributarias, las cuestiones laborales, las cuestiones previsionales, que son las principales para Sí. ordenar definitivamente digamos, la macro de la Ricardo, no, y Argentina. recién hablábamos que están las tres reformas en el compromiso y en el acuerdo con el Fondo Monetario. Sergio, van a ser clave Sí. las elecciones de octubre para el gobierno. Sí, también están, recordemos, ¿no? Están debatiéndose en el famoso Consejo de Mayo, que de a poquito está tomando forma como para poder poner sobre la mesa algún proyecto mínimamente consensuado luego justamente de estas elecciones, Hernán. ¿Qué más con Ricardo Delgado, Vero? Me sumo acá a consultar porque parte también de la política que vemos en los últimos tiempos tiene que ver con la apertura de las importaciones y un mayor movimiento en ese sentido. Con esta perspectiva de tipo de cambio, ¿cuál es la dinámica allí o cuál es la expectativa? Bueno, claramente las importaciones vienen creciendo bastante más que las exportaciones, ¿no? La Argentina todavía tiene un problema de resolver cómo producir y exportar más, que es la clave para generar dólares de manera genuina, de manera virtuosa, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Cuando uno mira el saldo comercial del mes de junio, que es un mes en donde entraron muchos dólares del campo, de la soja en particular, y ve que fueron apenas 900 millones de dólares. Bueno, alguna luz amarilla en ese frente hay, ¿no? El gobierno insiste y parte de la explicación de por qué la inflación se está moderando tiene que ver con que se han abierto, se han desregulado, se han eliminado trabas para importar, y eso de alguna manera, digamos, lo que está haciendo es justamente generar más competencia importada y las decisiones incluso de muchas empresas y de muchos sectores de empezar a cambiar el mix de oferta, ¿no? Hay muchas empresas que antes producían y que ahora dicen, bueno, voy a producir menos, voy a importar un poco más, y esa combinación entre producción local y producción o importaciones está, digamos, modificándose. Para eso hacen falta dólares. Y ese es el gran problema, ¿no? Al final del camino todo se termina reduciendo a eso. El gobierno minimiza, por lo menos en el relato, en el discurso, con esta curiosa teoría económica que dice que no importa demasiado los dólares, lo que importa es tener equilibrio y tener pesos, sacar pesos del mercado, tener superávit fiscal, porque los dólares más tarde o más temprano van a aparecer. Bueno, es una teoría un tanto arriesgada, sobre todo en una economía como esta, que tiene al dólar, si se quiere, como el principal precio de las decisiones económicas del día a día, ¿no? Ricardo, ¿hay preocupación entre tus colegas en general, eh, mirando en perspectiva, ¿no? En el sentido que la Ujú. tasa de inversión todavía no está creciendo, vale decir, no hay proyectos significativos que muevan el amperímetro a pesar de Vaca Muerta, a pesar de la Ujú. minería, en conjunto la cosa parece planchada, ¿no? Sí, yo te diría que yo empezaría por ver el corto, ¿no? En los últimos, te diría, 2 meses, tres, probablemente, la actividad económica se planchó. En promedio está creciendo prácticamente nada, y en algún mes que eventualmente vamos a tener seguramente la información en los próximos tiempos del INDEC, ha mostrado una relativa caída entre meses, ¿no? Y eso es preocupante porque eso obviamente produce esto que estábamos diciendo, ¿no? La sustitución por importaciones, y sobre todo esto que vos decís, no hay impulso inversor digamos, sea sostenido a partir del crecimiento económico, ¿no? Y si la inversión no crece, finalmente el empleo no va a crecer. La Argentina tiene un problema ahí, estructural. Es cierto que hay
digamos, dentro de este mundo de las importaciones o del aumento de las importaciones, un crecimiento interesante de los bienes de capital, que son las maquinarias, ¿no? Esto es bien interesante. Crecen mucho también los bienes de consumo, por supuesto, pero los bienes de capital y la maquinaria de transporte, digamos, está creciendo fuertemente. Esto también indica algún proceso de inversión o por lo menos de recambio de capital viejo por capital nuevo, y este es un dato. Ahora, como bien vos decís, si uno mira, por ejemplo, los proyectos del RIGI, del régimen de grandes inversiones, se han aprobado apenas 4, y esto realmente todavía es insuficiente. Ricardo, Prueba de ello, sí. y con esto cierro, prueba de ello es que el riesgo país no cae de los 700 puntos, hoy está más cerca de los 800 que de los 700, indicando que la economía argentina todavía sigue siendo una economía de alto riesgo para la mirada del inversor extranjero. Ricardo, sé que sos muy riguroso analizando la macro, nos has dado un panorama sobre el presente y el futuro realmente muy detallado. Ahora te lo pregunto a vos, como economista, no sé, como hombre de familia, ¿hay plata en el bolsillo del argentino o no? ¿Alcanza o no alcanza? Hay dos realidades. Una realidad y dos niveles de velocidad en términos de consumo, de capacidad de compra. Una realidad en los sectores medio altos y altos que es favorable, te diría, y una enorme cantidad de realidades muy complejas de allí para abajo, sobre todo en las clases medias bajas, en donde hoy se empieza a cerrar la capacidad de búsqueda ya no de empleos formales. Los empleos formales no crecen hace más de una década en la Argentina, están en 6 millones de puestos de trabajo, sino en changas y actividades poco calificadas. Y ahí hay un problema. Evidentemente la economía argentina creciendo a dos velocidades es una economía que no ofrece justamente oportunidades, y creo que de vuelta forma parte de la agenda que viene. Yo creo que el gobierno y la política toda tendría que empezar a trabajar en estas cuestiones a partir de después de las elecciones. Ricardo, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Igualmente, el presidente de Analítica, el economista Ricardo Delgado, a las 7 de la mañana, 43 minutos. 43